Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Él es nuestra seguridad. Él es nuestro Dios. Él nunca ha hecho nada equivocado. Él nunca hizo nada fuera de tiempo. Él hizo todo aquello que está dentro de su plan. Nunca Dios hizo algo injusto. Dios obró para bien cada una de las cosas que vivimos en nuestras vidas, porque Él es un Dios de amor. Amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero. Si nos ha dado a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Él nos da garantizado la vida eterna y ahí está nuestra seguridad. Un día partiremos, pero sabemos que tenemos esperanza por un camino nuevo y vivo que Él estableció por medio de su cuerpo. Ahora podemos entrar a esa dimensión eterna. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. En cierta forma, durante estamos en la vida, tenemos experiencias difíciles, sufrimientos, momentos de temor, de amenaza a nuestra vida, como en el caso hoy estamos viviendo. Estamos viviendo una situación que nunca nos imaginamos, algo que no tiene precedente. Es increíblemente difícil entender o tratar de explicar esta situación de un virus. Pudiéramos echar la culpa a quien sea, pero hay una sola razón, hay un origen de esta situación. Es el pecado en el corazón del hombre. Estamos viviendo en una generación la cual se ha olvidado de Dios, ha hecho a un lado a Dios, ha blasfemado contra Dios y han deshonrado su nombre. Y el pecado ha subido hasta el mismo trono de Dios. Esa es la razón, esa es la raíz del problema. Porque hemos pecado contra Dios. Hemos violado sus estatutos y sus mandamientos. Y hemos vivido conforme a toda clase de libertades. Y ahí están las consecuencias. Hemos dejado a Dios atrás en nuestro camino y nuestras decisiones. Ahora estamos en medio de esta situación. La pregunta es si hemos aprendido la lección. La pregunta es si queremos regresar otra vez a vivir la misma rutina de antes. Si queremos regresar, si el deseo de nuestro corazón es volver otra vez a la iglesia, a tener una vida cristiana tibia, una vida simplemente que le hemos llamado cristiana, pero cantamos un par de canciones que ni siquiera entendemos. Divertimos un poco, tenemos una comunión con los hermanos y al final del servicio la única cosa que tenemos en mente es a dónde vamos a ir a comer. Nuestros planes en el año no son si vamos a ir a buscar a Dios, sino a dónde vamos a ir a divertirnos. Nos ha atraído tanto el entretenimiento, nos ha traído tanto el placer del mundo, de la satisfacción en la carne, que hemos ignorado a Dios. Si somos honestos, tenemos que ser claros y decir cuáles han sido nuestras prioridades. Hemos dejado la escritura, hemos dejado la palabra a un lado. Encima de todo eso, hemos agravado el problema porque ni siquiera hemos sido un testimonio a nuestros hijos. Ahora en día, los matrimonios se separan, se disuelven, causan destrucción a sus hijos sin ningún problema. Y van a la iglesia, siguen cantando, siguen predicando, siguen sirviendo. Los ministros han llenado sus vestiduras de la grosura de la avaricia. Y ahí están las multitudes. Hemos pecado contra Dios. Líderes en los gobiernos han llenos de perversidad y llenos de rencor y odio contra Dios. El mismo gobernador de Nueva York, un hombre perverso, un hombre terrible que tendrá en el futuro a lo mejor aspiraciones presidenciales. Pero usted lo nota firmando decretos de abortos con gran satisfacción y burla, llegando hasta el 9º mes autorizando los abortos. Esto es algo terrible. Hablando acerca de que todos sus esfuerzos que ha hecho han sido por causa de él y no por causa de Dios. Diciendo, Dios no ha hecho nada aquí en Nueva York. Entonces, estamos enfrente de gente que no tiene temor de Dios.
siguen deshonrando a Dios. Esta plaga ha venido como una advertencia de Dios, pero nuestros corazones todavía siguen llenos de perversidad. Esto no puede seguir así. Tenemos que entender la lección. Quiero traerle un pasaje que me ha impactado mucho. Es allá en el capítulo del Éxodo, capítulo 13. Si usted mira del capítulo 7 al capítulo 12, vinieron las 10 plagas. El pueblo de Egipto sufrió la tempestad de esas 10 plagas, pero nada sucedió en Israel. Al pueblo hebreo en Gosén no le sucedía nada. El pueblo hebreo empezó a observar la ira de Dios en contra de los egipcios. Sin embargo, ellos salieron con la gracia y el favor de Dios después de Éxodo capítulo 12, después que habían celebrado la Pascua. Una vez caminan en el desierto, van con su familia libres hacia un destino que Dios ha preparado para ellos. Sin embargo, ellos no habían aprendido la lección. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque Dios los puso a prueba. En el capítulo 13 vemos una historia maravillosa. Durante van en el desierto, aparece súbitamente una columna de fuego para calentarlos en la noche. Y aparece la nube para cubrirlos del sol incandescente. Ellos están viendo algo sobrenatural. La presencia de Dios va con ellos. Les ha dicho, van a ir al desierto para que me adoren. Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ese es mi deseo. Los deseos de Dios eran deseos de bien para su pueblo, pero el corazón del hombre no entiende. De una forma que ellos no esperaban, el ejército egipcio viene contra ellos a matarlos, vienen llenos de furia, vienen enardecidos, vienen enojados contra Israel. Y ellos van persiguiéndolo por el desierto. Apenas han cruzado 2 días. Cuando ellos se dan cuenta, están acorralados. Enfrente tienen el Mar Rojo, las montañas a los lados y atrás viene el ejército a matarlo. Ahí el corazón se revela. ¿Qué había en el corazón? Ahí se reveló. Ellos dijeron, Moisés, Moisés, ¿qué has hecho con nosotros? De esto te dijimos a ti. Eso está en Éxodo capítulo 13 y en el capítulo 14 del versículo 10 al 15. El corazón empezaron a reaccionar y le dijeron, nosotros preferíamos ser esclavos de los egipcios que venir aquí al desierto a morir. Y ellos le dijeron, ¿por qué Dios nos ha traído aquí a matarnos? ¿Por qué no nos dejaste allá siguiendo siendo esclavos? Preferíamos ser esclavos de los egipcios que estar aquí en esta experiencia. ¿Puede usted imaginarse que Dios nos saque de esta plaga que estamos viviendo del coronavirus? Y llegamos a un lugar donde estamos en bendición y de repente una pequeña prueba y externemos lo que hay en el corazón. Qué terrible sería esto. Sin embargo, la respuesta de Dios fue tan poderosa a través de la vida de Moisés. Y Moisés les dijo, justamente, les dice ahí, no tengan miedo, no tengan miedo. Esta es la 365 veces en la Biblia dice, no tengan miedo. Es algo poderoso. Les dijo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo a favor de ustedes. Quédense tranquilos, el Señor peleará por ustedes. Estas fueron la expresión de Dios. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Su seguridad depende de mi presencia, le decía el Señor. Sin embargo, ellos estaban muertos de miedo. Cuando Moisés clama a Dios, Dios le responde, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. No fue fácil poner su pie en el agua. Lo hemos visto en las películas, pero la película es una cosa, pero quiero que use su imaginación. Si usted hubiera estado en ese lugar, poner el pie en el mar, inmenso mar, camine hacia adentro, era algo terrible. Nunca habían tenido una experiencia, nunca habían visto el mar. Y ahora están enfrente de ese inmenso mar y les están diciendo, caminen al frente. No se abrió de inmediato. A medida que iban caminando, las aguas se fueron apartando y empezaron a caminar con sus niños, con su ganado, con sus cosas y sus carretas. Cuando llegaron al otro lado, se dieron cuenta
que había algo que había detenido a este ejército. La columna de fuego se había detenido. La columna de nube se había detenido. La columna de nube era para los egipcios y la columna de luz era para los israelitas. De manera que a toda la noche la columna de fuego lo fue guiando, pero la columna de nube quedó atrás para los egipcios, para que ellos no vieran nada. Cuando el mar entró y ahogó a esos egipcios, ellos celebraron una tremenda fiesta, cantaron, y ahí lo vemos en Éxodo capítulo 15. Ellos están teniendo un gran servicio, echó a la mar, jinete y caballo, y lo cantaron y lo cantaron. Adoraron al Señor, dieron gloria a su nombre. Pero 3 días después, si usted sigue leyendo la Biblia, se encontraron en un desierto y había aguas amargas. Era el lugar que se llama Mara. Mara significa amargura. 3 días después. El domingo habían estado alabando al Señor, pero el día miércoles estaban frente a la angustia, a la amargura. Las aguas estaban amargas y no podían tomar agua. Ellos empezaron a quejarse otra vez. Ellos empezaron a lamentarse. ¿Por qué vamos a morir aquí? Sin embargo, Dios, a través del siervo Moisés, ora al Señor y recibe una instrucción poderosa que es hasta el día de hoy tan poderosa. Dios le dice a Moisés, lanza el madero al agua, lanza el madero. Cuando Moisés lanzó el madero, las aguas se hicieron dulces y ellos tomaron. Lo que no habían entendido es la palabra que vino después de el Señor le dijo. Estas palabras fueron tan poderosas. Están en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Dice el pueblo que ellos llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas en ese lugar porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró la madera y la echó al agua. Y ahí el Señor le dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba y les dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios. Yo soy el Señor tu sanador. Luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a los manantiales. Dios prueba el corazón. Vamos a pasar esta pandemia, pero ¿cómo vamos a entrar a este corazón? ¿Qué habrá en nuestro corazón? ¿Seguiremos dañados en nuestra vida o vamos a ser liberados? Escuche bien con atención. ¿Qué ocurrió? ¿Qué significa amar? Amargura. Vamos a encontrar gente con amargura, familiares, amigos, con dolor, con frustración, con desesperanza, personas sin empleo, personas que no tienen cómo comer, personas que han perdido un ser querido, personas enfermas. Eso es amargura. Hay gente que está en amargura en el día de hoy. Hay gente que va a estar en amargura. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios nos está preparando en medio de esta situación para que con el poder de Dios, con las convicciones de nuestra fe, podamos traer el árbol, la madera, el madero, la cruz del Calvario a estas personas y les traigamos fe y esperanza y podamos traer sobre ellos lo que Dios tiene para sus vidas. Vamos a encontrarnos en el camino, en el desierto, nos vamos a encontrar con gente en gran amargura, con dolor, con angustia. ¿Qué haremos? ¿Pasaremos de largo como aquel hombre frente al samaritano? ¿O vamos a tener compasión con la gente? ¿Les daremos una clase de doctrina bíblica o les vamos a dar nuestro corazón como lo hizo Jesús que les dio alimento? Vamos a encontrarnos con la amargura. Hay gente que está llena de amargura. Hay gente que ha perdido todos sus empleos, ha perdido su salud, ha perdido su familia. Hay personas que han perdido muchas cosas. Están llenos de amargura. Es la oportunidad para poderles traer la cruz del Calvario, el madero que implica la salvación eterna. Poderles traer el amor de Cristo a ellos. ¿Cómo usted va a ayudar a alguien en amargura si usted está en amargura?
¿Cómo usted puede ayudar a alguien a enfrentar dificultades si su fe todavía no está llena de ese poder de Dios, de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra familia si nos ven a nosotros en desesperación, si nos ven falto de fe, si nos ven confesando la amargura? ¿Cómo podemos venir y traer amor a aquel necesitado si nosotros estamos vacíos? No podemos dar lo que no tenemos. El justo va a vivir por la fe. Tenemos que traer ánimo a nuestra familia. Tenemos que levantarnos como Moisés. Moisés era un hombre que era diferente al millón de personas que salieron con él. ¿Cuál era la diferencia de Moisés? ¿Cuál es la diferencia? Moisés viene a representar la iglesia de Jesucristo. Moisés era un hombre que conocía a Dios, sabía que Dios es bueno, es justo, pero también tiene ira. Dios es maravilloso, queridos hermanos. Y Moisés lo conocía, personalmente lo conocía. Había caminado en la autoridad de la palabra. Él sabía que ningún ejército egipcio iba a hacerle frente. Él sabía que ese mar podía abrirse. Esa convicción la tenía porque él conocía a Dios. Él podía traer esperanza al necesitado porque él sabía que estaba lleno de esa esperanza. Él era un hombre lleno de convicciones, era un hombre lleno de fe, pero sobre todo lleno del amor de Dios. Esta es la enseñanza. Hemos pasado estos momentos difíciles. Sencillamente para nadie ha sido fácil. Algunos más graves que otros perdieron su empleo de muchos años. Algunos no saben cómo hacer para pagar las deudas. No saben cómo hacer. Algunos están en grandes problemas y tristezas porque perdieron un ser querido a través de esta situación. Pero hay algo que la iglesia tiene que hacer. Es traer esperanza. Vamos a encontrarnos con aguas amargas la otra semana. Vamos a encontrarnos con gente en gran tristeza y opresión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es la oportunidad de ser de bendición. Pero para esto es necesario que empecemos hoy a ponernos a cuentas con el Señor, a que nuestro corazón se doblegue delante de su presencia, a amar al Señor con todo nuestro corazón. No podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos regresar a un cristianismo liviano, a un cristianismo superficial, a una predicación de 3 puntos, a unas situaciones de simplemente clases bíblicas que no las estamos viviendo, que las escuchamos, pero 2 horas después ya ni siquiera recordamos de qué se trató. Es algo que está sucediendo, pero no podemos regresar a eso. Tenemos que ser fortalecidos en nuestra fe, llenos del amor de Dios. Tenemos que tener pasión por la oración, pasión por la palabra, pasión por conocer a Dios, pasión por consagrar nuestra vida a Dios. De esto se trata la vida cristiana, que podamos ser luz y sal a este mundo que está en agonía, que podamos ver una diferencia, matrimonios que viven como realmente Dios manda, hogares piadosos, hijos que respetan a sus hijos, hijos que respetan a sus padres, hijos que respetan a sus maestros, aquellos que viven en el amor de Dios, que pueden tener tiempo de comunión, de buscar el rostro de Dios, que dan la prioridad a la presencia de Dios. Entonces, nosotros vamos a ser portadores de esa bendición, aquellos que están en amargura. Querido amigo y hermano, no podemos regresar de la misma manera. Tenemos que tener el corazón y la pasión por Dios. De esto se trata. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Dios nos ha dado la vida, pero no para que la desperdiciemos en el mundo. Dios nos dio nuestros hijos, no para que fueran exhibidos por el diablo. Dios nos dio nuestra familia con un solo propósito, que honremos el nombre de Dios y damos gloria a su nombre y que podamos regocijarnos en su presencia. De eso se trata. Permítame orar, vamos a orar y ponernos en las manos de Dios porque en nuestras fuerzas no podemos.
Esto es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amante Dios, Señor y Padre nuestro, estamos delante de ti tal cual somos, Señor. No podemos esconder nuestro corazón. Ahí está, Señor. Tú conoces nuestra vida. Ayúdanos porque no hay tal fuerza en nosotros. Te pedimos, mi Rey de Gloria, que nos ayudes por tu Espíritu Santo a que traigas en nosotros esa hambre, esa sed de justicia, esa hambre por tu presencia, por tu palabra, por conocerte, Señor. Que aún en medio de la más terrible dificultad podemos confiar en tu palabra y poder ser de bendición a otro, Señor. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te amamos, Señor, y te damos gracias por lo que nos has dado, por la vida, Señor. Padre bendito, te adoramos y te exaltamos en el bello y poderoso nombre de Jesús. Trae ese consuelo y esa fortaleza, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están pasando momentos difíciles, Señor. Padre, hay mucho dolor en esta situación, pero también hay mucho consuelo de parte tuya. Restaura, Señor, con el poder de tu nombre. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, estamos teniendo estos videos a lo largo de todos estos días. Si tú quieres suscribirte a este canal, está bien. Y podemos compartirlos. Y también estamos teniendo tiempos de oración a lo largo de la semana. Estamos ayunando los días viernes. Estamos buscando a Dios. Estamos celebrando la Cena del Señor en nuestras casas a través de la aplicación esta en internet. Y oramos en el nombre del Señor. Comunícate para que podamos orar por ti también, en el nombre del Señor. Hasta entonces, que Dios te bendiga.